The best part of the journey is I'm happier. I understand myself now. If I had to do the surgery again, I will do it 100%. I have so much more energy right now. I actually have a lot more confidence. I'm much more outgoing now. Just being happy and looking in the mirror and being able to smile for the first time is one of the best things. Every day is a challenge in many ways, but by being successful through this program, I have been able to step up to those challenges. I just thank God for pointing me in this direction. I sincerely thank Hahnemann for their blanket of care and love. Bienvenidos al seminario en línea para el Centro Quirúrgico de Pérdida de Peso en el Hospital Universitario Hahnemann. Somos un centro multidisciplinario de cirugía bariátrica ubicado en el corazón de Filadelfia, Pensilvania. Los objetivos de este seminario es para presentarle nuestro programa, definir la enfermedad de obesidad, cubrir brevemente las opciones de tratamiento sin cirugía, educar acerca de los procedimientos quirúrgicos para bajar de peso, exponer los riesgos y beneficios, explicar quiénes califican y describir brevemente los requisitos para la cirugía. También verá y escuchará a pacientes reales a través de este foro. Es un placer tenerlos con nosotros. Primero, un poco de información sobre nuestro centro. Somos un centro quirúrgico de pérdida de peso multidisciplinario ubicado en el Hospital Universitario Hahnemann en el centro de la ciudad de Filadelfia. Nuestro equipo incluye cirujanos especializados en la cirugía mínimamente invasiva, una enfermera registrada, un asistente médico y un dietista registrado, todos los cuales trabajan juntos para coordinar el cuidado del paciente de cirugía bariátrica. También trabajamos con los médicos de medicina interna, neumonólogos, cardiología, psicólogo y gastroenterólogo que se involucran en la evaluación de pacientes potenciales. Nuestro centro ha estado brindando atención en cirugía bariátrica desde 2008. Estamos completamente acreditados por los programas de acreditación de cirugía metabólica y bariátrica como un centro integral, el MBSAQIP. Es una empresa conjunta entre el Colegio Americano de Cirujanos y la Sociedad Americana de Cirugía Metabólica y Bariátrica. Esta acreditación reconoce formalmente nuestro compromiso de proporcionar y respaldar los esfuerzos de seguridad para pacientes con cirugía metabólica y bariátrica. Como un centro acreditado, hemos demostrado nuestro compromiso de atención de alta calidad y multidisciplinaria al cuidado del paciente de cirugía bariátrica. Para una breve introducción a nuestros cirujanos, visite nuestra página de inicio. Ahora, vamos a definir lo que es la obesidad y explicar por qué se considera una enfermedad. A la vez, hablaremos cómo califica un paciente para ser candidato para la cirugía de pérdida de peso. De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, el sobrepeso y la obesidad son condiciones que de acuerdo al peso y estatura del paciente se puede determinar no saludable. Los términos también identifican rangos de peso que se ha demostrado que aumentan la probabilidad de ciertas enfermedades y otros problemas de salud. La Sociedad Estadounidense de Cirugía Metabólica y Bariátrica define la obesidad como una enfermedad en la que la grasa se ha acumulado en la medida en que la salud se ve afectada. La obesidad es una enfermedad metabólica, crónica y multifactorial. No solo un exceso de tejido adiposo o la falta de fuerza de voluntad. Es una enfermedad influenciada por muchos factores interconectados tales como genética, ambiente, disponibilidad de alimentos, cantidad y tipo, comportamientos, nivel de actividad física, perfil psicológico, manejo del estrés y fuerza de voluntad, fisiología, constitución del cuerpo y otras condiciones, y metabólica, factores, metabolismo y actividad hormonal. Se mide por Body Mass Index, o BMI. El BMI es el estándar médico para medir la presencia y el grado de obesidad. El BMI es una relación entre la altura y el peso de un individuo que está asociada con grasa corporal y salud. La cirugía de pérdida de peso o bariátrica es para pacientes que son severamente obesos, que se define por un BMI de 40 o más o un BMI de 35 o más en combinación con otras condiciones relacionadas con la salud, llamadas comorbilidades como diabetes, hipertensión o apnea de dormir. Estas son algunas de las comorbilidades asociadas con la obesidad, aunque ciertamente hay más que las enumeradas aquí. Aparte de los que acabamos de mencionar, algunas de las enfermedades comórbidas más comunes incluyen síndromes de ovarios poliquísticos, hiperlipidemia o colesterol alto, artritis de las articulaciones que soportan peso, infertilidad e incontinencia urinaria. ¿Sabías que una tercera parte de la población adulta de Estados Unidos se considera obeso y ese número está creciendo?
Pruebe sus conocimientos con nuestro cuestionario de pérdida de peso. ¿Qué factores pueden contribuir a la obesidad? A. Genética. B. Comportamiento. C. Medio ambiente. O D. De todo lo anterior. La respuesta cuando volvemos. I was 54 years old. I had high blood pressure, high cholesterol, acid reflux disease, sleep apnea, was depressed. I was very, very unhappy in my life. And as soon as I went to Hahnemann, I can't tell you, but there was just this blanket of love that was love and care that was just placed upon me. I am 6 years and 7 months out of surgery. And I can tell you very frankly that I am just a very happy camper today. I have much more confidence. Prior to surgery, exercise, somebody would mention, oh, let's go for a hike, let's go for a walk even. I was just, I'm gonna break a sweat, I'm gonna be, inhaling and just so tired, and I just didn't want to even entertain that thought. Yet today, someone says, let's go for a hike, let's do a Zumba class, I'm there. Every day is a challenge in many ways, but by being successful through this program, I have been able to step up to those challenges and realize that I'm constantly learning. And I just thank God for pointing me in this direction. I sincerely thank Hahnemann for their blanket of care and love. ¿Qué factores pueden contribuir a la obesidad? La respuesta es D, todas las anteriores. Ahora vamos a explorar brevemente algunas de las opciones no quirúrgicas disponibles para tratar la obesidad. El tratamiento quirúrgico debe reservarse para aquellos pacientes que hayan intentado la pérdida de peso convencional sin éxito. El tratamiento recomendado para la obesidad depende típicamente de la severidad de la enfermedad, como se muestra. Las modificaciones en el estilo de vida y la farmacoterapia son herramientas importantes en el cuidado de pacientes que sufren de obesidad y siempre deben intentarse antes de la intervención quirúrgica. Con frecuencia, sin embargo, estos métodos de tratamiento de la obesidad no son suficientes para alcanzar la cantidad necesaria de pérdida de peso sostenida para lograr beneficios de salud a largo plazo y se debe considerar la cirugía. Y ahora vamos a presentar los procedimientos quirúrgicos que realizamos para tratar la obesidad. Nos vamos a centrar en los dos procedimientos más utilizados en los Estados Unidos, la manga gástrica y el bypass gástrico. Para obtener acceso a la cavidad abdominal, se crean pequeñas incisiones en el abdomen. Trocares, que sirven como pasillos para los instrumentos quirúrgicos, se colocan en las incisiones. Los instrumentos quirúrgicos se pasan a través de los trocares para acceder a la cavidad abdominal. El cirujano examina el abdomen con un laparoscopio o una cámara de video. El estómago humano promedio puede expandirse para contener de 1 a 1.5 litros de comida, mientras que, en el estómago, la comida se combina con las enzimas digestivas para ayudar a descomponer la comida en una forma más sencilla para que pueda ser más fácilmente digerido una vez en el intestino delgado. Durante una gastrectomía en manga, se crea una manga vertical delgada usando un dispositivo de grapado. Este manguito generalmente tiene entre 50 y 150 mililitros o tiene aproximadamente el tamaño de un plátano. La porción extirpada del estómago se elimina. La manga gástrica recién creada es capaz de mantener una décima parte de lo que el estómago fue capaz de mantener antes. Este manguito estomacal más pequeño restringe la cantidad de comida que puede comer antes de sentirse lleno. Los fluidos biliares y pancreáticos del hígado y el páncreas se mezclan con los alimentos y permiten que se absorban por completo en el intestino. A continuación, vamos a explicar cómo se realiza el procedimiento de bypass gástrico. Una bolsa pequeña del estómago se crea utilizando un dispositivo de grapado. Esta bolsa de estómago más pequeño limita la cantidad de alimentos que se pueden comer antes de sentirse lleno. El intestino delgado se divide en dos secciones. La sección inferior del intestino delgado se adjunta a la bolsa del estómago de nueva creación. Esto permite que la comida pase directamente al intestino delgado donde continúa la digestión. Sin pasar por una porción del intestino delgado disminuye la absorción de calorías y nutrientes. La parte superior del intestino delgado se vuelve a conectar a la porción inferior del intestino. Los fluidos biliares y pancreáticos del hígado y el páncreas permiten que la comida se digiera por completo.
La cantidad de pérdida de peso experimentada después de la cirugía bariátrica generalmente se expresa como un porcentaje de su exceso de peso corporal. En otras palabras, un porcentaje de la cantidad de libras con sobrepeso que un paciente tiene con respecto a las normas estándar basadas en edad, estatura y sexo. La cirugía bariátrica es, de lejos, la forma más efectiva de lograr una pérdida de peso significativa a largo plazo. Puede ver una comparación de las cantidades promedios de pérdida de peso por tipo de cirugía aquí. Esto se puede comparar con modificaciones de comportamiento y tratamiento médico que promedia del 5 al 10% de la pérdida de exceso de peso corporal. La cirugía bariátrica es reconocida por muchas organizaciones profesionales como el tratamiento más efectivo para la obesidad mórbida. De hecho, muchas asociaciones líderes en los Estados Unidos han desarrollado declaraciones de posición que respaldan la cirugía bariátrica para ciertos pacientes, incluida American Heart Association, American Diabetes Association y Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons. Pon a prueba tus conocimientos con nuestro cuestionario de pérdida de peso. ¿Cuál es el promedio de pérdida de exceso de peso para la cirugía de bypass gástrico? A. 5 a 10%, B. 20 a 30%, C. 50 a 60% o D. 60 a 80%. La respuesta cuando volvemos. Prior to surgery, I had high blood pressure, diabetes, I had sleep apnea, and I have hypertension. I was overweight. I was almost 410 pounds. I was in a really bad situation of depression. The first time I visited the Dr. Castellanos and the Hahnemann group with Carolyn and the nurse practitioners, they treated me like I was a human being. I was not treated like I was overweight. I came to them in one of my lowest time in my life. And from that point on, I decided to make a change. And the best part of the journey is I'm happier. I understand myself now. One of my aha moments after the surgery is looking at myself in a different way. I see myself healthier. I can do things that I have never done before. Going to the gym, running, and being healthier. But if I had to do the surgery again, I will do it 100%, without any doubt. And the group of people that I will come, it will be to Hahnemann Hospital. ¿Cuál es el promedio de pérdida de exceso de peso para la bypass gástrico? La respuesta, D, del 60 al 80%. A continuación, veamos los beneficios de la cirugía bariátrica. Como ya dijimos antes, la cirugía bariátrica logra la pérdida de peso promedio más alta en comparación con la modificación de la dieta y el ejercicio. Debido en parte al gran monto de pérdida de peso y debido en parte a los cambios metabólicos debido al procedimiento, la cirugía bariátrica produce los mejores porcentajes de reducción y resolución de la comorbilidad. En otras palabras, la mejor oportunidad para resolver o reducir enfermedades relacionadas con el peso, como la diabetes y la hipertensión, entre muchos otros, es a través de la cirugía bariátrica. Y aquí podemos ver algunos ejemplos más de comorbilidades comunes relacionadas con la obesidad. Junto con la enfermedad, también vemos el porcentaje de resolución y/o mejoría después de la cirugía bariátrica. Por ejemplo, los pacientes que han recibido cirugía bariátrica han mejorado su diabetes en más del 85% de los casos. Y de las cirugías bariátricas, el bypass gástrico es la cirugía más propensa a poner su diabetes en remisión. Aquí también se pueden ver otras enfermedades como la hipertensión, la artritis y el dolor de las articulaciones que soportan peso, el síndrome de ovario poliquístico, los dolores de cabeza por migraña y la apnea obstructiva del sueño. La calidad de vida general mejora en el 95% de los pacientes bariátricos. También se ha demostrado que reduce en gran medida el riesgo de muerte debido a la obesidad. Estas cirugías resultan en enormes beneficios para la salud de los pacientes junto con la pérdida de peso sostenible a largo plazo. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de la cirugía bariátrica? El riesgo asociado con la cirugía bariátrica es extremadamente bajo. Un estudio encuentra que ahora es tan seguro como los procedimientos comunes, como la cirugía de la vesícula biliar, la extracción del apéndice y el reemplazo de la rodilla. De hecho, el American Heart Association, el American Diabetes Association y el Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons recomiendan la cirugía bariátrica como un tratamiento a largo plazo para la obesidad.
el bypass gástrico también es la opción más propensa a poner la diabetes en remisión. La estadía hospitalaria promedio después de la cirugía bariátrica es de solo 1 a 2 días y según su ocupación, el tiempo promedio de ausencia del trabajo después de la cirugía puede ser tan solo de 1 semana, pero típicamente recomendamos 2 semanas. Pruebe su conocimiento con nuestro cuestionario de pérdida de peso. ¿Cierto o falso? El riesgo de cirugía bariátrica no es más alto que otros procedimientos comunes, como remoción de vesícula biliar, apendicectomía y reemplazo de rodilla. La respuesta cuando volvamos. I had hypertension that I was on a medication for. I had high cholesterol, which I was taking medication for, and I was borderline sleep apnea. I had polycystic ovary syndrome. I wasn't on medication for it, but I was going down the path of getting on medication for it. I was also suffering from a lot of migraines, just taking over-the-counter Excedrin, but I was going to need medication for that sooner or later. I have so much more energy right now. I actually have a lot more confidence. I'm much more outgoing now. I always had the big personality, but it just got bigger, unfortunately. Hahnemann has been very supportive of us. They have great follow-up. The staff is very caring. They really pay attention to your needs, and they follow up with everything. Yeah, Hahnemann, the workers there they become your second family through this process. The day after surgery, I just remember them coming to visit me, even though I know they didn't have to, but it just shows that they really care for you and your health. The surgeon came and he sat down and talked to me to make sure I was doing okay. My life has gotten a lot better since the surgery. I'm more active, going to the gym. I still don't like it, but I go. Best part of the weight loss journey for me is the shopping. I'm not gonna lie, I love the shopping. Being in the skinny girl store or the normal store and not having to go to the plus size is amazing. I'm happy. Just being happy and looking in the mirror and being able to smile for the first time is one of the best things. El riesgo de cirugía bariátrica no es más alto que otros procesos comunes como la remoción de la vesícula biliar, apendicectomía y reemplazo de rodilla. La respuesta, cierto. Entonces, ¿cuáles son los siguientes pasos? Si está interesado en obtener más información, puede registrarse para asistir a uno de nuestros seminarios en vivo llamando al 215-762-7070. Si usted está listo para comenzar su viaje de pérdida de peso, por favor póngase en contacto con nuestra oficina, donde podrá hablar con un miembro de nuestro equipo de servicio para completar su registro. Deberá proporcionar su información de seguro para que podamos verificar su beneficio para la cirugía bariátrica. Una vez que se complete la verificación de beneficios, nos contactaremos con usted para programar su primera cita. En su primera cita, se reunirá con su cirujano que evaluará sus condiciones médicas y su historia para determinar si es un buen candidato para la cirugía de pérdida de peso. Su cirujano también discutirá las opciones quirúrgicas y responderá a cualquier pregunta médica que pueda tener. Después de su cita inicial, comenzará el proceso preoperatorio, que incluirá neumonología, cardiología y autorización psicológica, así como asesoramiento dietético y asistencia a un mínimo de 2 de nuestros grupos de apoyo. Esto puede parecer un poco abrumador, pero no estará sola en esto. Vamos a estar aquí para ayudar y estaremos con ustedes en cada paso del camino. En el Centro para la Pérdida de Peso Quirúrgico en el Hospital Universitario de Hahnemann, nuestra misión es brindar a cada paciente la orientación, la educación y el apoyo que puedan necesitar para lograr un éxito óptimo. Medimos el éxito de nuestro programa no por la cantidad de peso que nuestros pacientes pierden, sino por la mejora de la calidad de vida de nuestros pacientes. La cirugía en sí es solo un componente de un plan de tratamiento exitoso. Mientras que sin duda va a ayudar a perder peso, usted debe seguir trabajando duro, a través del ejercicio y cambios de hábitos dietéticos para obtener el máximo beneficio de toda la vida de la cirugía. Hasta ahora, puede haber luchado por las ramificaciones físicas, médicas, emocionales y sociales de la obesidad. La cirugía bariátrica puede significar el comienzo de su proceso de curación en estas áreas. Nuestros pacientes aprenden lo que es sentirse mejor y tener una mejor salud, y la cirugía les brinda una herramienta para reforzar los cambios positivos de estilo de vida que están listos para hacer. También ofrecemos grupos de apoyo, que son una parte integral de mantener este compromiso. Únase al creciente número de personas que han tomado la decisión de cambiar sus vidas.
Muchas gracias por su atención. Esperamos conocerte pronto y ayudarte a comenzar tu viaje para una vida más saludable.